Abrí los ojos y la mezquita dejó de sentirse como mi territorio, era un tribunal. El aire guardaba el olor dulce del té de menta que alguien había olvidado y la humedad tibia de alfombras rezadas por décadas. Afuera, Minneapolis respiraba frío aunque era primavera. Por la ventana, el viento aullaba contra el vidrio con esa terquedad que aprendí a llamar invierno tardío. Yo, Yaya Alfasi, había pasado la noche preparando papeles para un viaje a Europa, mapas de barrios en Ámsterdam, listas de contactos, discursos pulidos para proteger nuestra identidad. Me recosté un instante y el sueño me tragó. Entonces, la sala cambió. No fue una entrada común. La luz que irrumpió no tenía fuente visible, no venía de lámparas ni de luna. Era una claridad que sabía mi nombre. Sentí calor en la piel y un peso en el pecho, como cuando uno escucha una verdad que no quiere admitir. La figura se detuvo frente a mí. No hizo ruido al caminar, y sin embargo todo lo demás cayó. Intenté ponerme de pie, pero las rodillas no obedecieron. Yaya, dijo la voz. No fue un reproche, fue una autoridad que no pide permiso. Quise preguntar quién era, pero la lengua se me pegó al paladar. La figura habló otra vez y esta vez se presentó. Yo soy Jesús. El nombre cayó en la mezquita como un rayo sin tormenta. Todo mi discurso, los años de estudio, los debates, las colectas, las frases que repetía para endurecer el corazón, se me vino abajo. La mirada de ese hombre era un incendio que no destruía, revelaba. Sentí vergüenza por dentro, como si alguien me hubiese leído en voz alta frente a mí mismo. Entonces pronunció 5 razones. No me dio consignas políticas ni tácticas, me dio verdades que arden. Me dijo que Él es el camino que abre al Padre, que su sacrificio pagó lo que yo no podía, que las Escrituras hablan de Él desde antiguo, que habrá juicio y que su amor no se compra con méritos, se recibe con rendición. Cada frase me atravesó como un martillo rompiendo muros. Mientras hablaba, los ruidos de la calle se fueron apagando, el crujido de la calefacción, un auto lejano, el paso de alguien en el pasillo, todo se desdibujó detrás de su voz. Quise defenderme con teología, no encontré palabras. Vi, en un parpadeo, mis proyectos para ganar espacio en Europa deshaciéndose como nieve al sol. Sentí la necesidad de pedir perdón, no por miedo, sino porque de pronto entendí que había vivido de espaldas a la verdad que decía buscar. Cuando su voz se detuvo, extendí la mano hacia el termo de té para recobrarme, y fue ahí cuando ocurrió, el sonido desapareció. No fue silencio normal, fue un corte limpio, absoluto. Moví los labios, choqué las uñas contra la madera, golpeé suavemente el piso, nada. La mezquita se volvió una imagen sin audio. Un velo cayó sobre mis oídos como si el mundo hubiera sido silenciado de raíz. Me quedé sentado, mirando la figura que aún irradiaba claridad. Entendí que la pérdida no era castigo caprichoso, sino un espejo, por años había elegido no escuchar. Ahora, por primera vez, el mundo exterior callaba para que mi interior dejara de gritar. Y en ese mutismo perfecto, la frase con la que Jesús se presentó seguía encendida dentro de mí, letra por letra. Yo soy Jesús. Si esto te parece imposible, espera a escuchar cómo esas 5 razones no solo me derribaron, me cambiaron el rumbo para siempre. Nací en Casablanca, Marruecos, a finales de los años 70, en un barrio donde el mar y la Medina parecían hablar entre sí. Desde niño el olor de las especias en el zoco, el canto de los vendedores ambulantes y el sonido del adán desde la mezquita marcaron el compás de mi vida. Mi familia pertenecía a una larga tradición religiosa. Mi abuelo, Sheikh Omar Al-Fasi, era un hombre conocido en la comunidad por su disciplina y su voz grave al recitar el Corán. Recuerdo cómo los vecinos lo saludaban con respeto, inclinando la cabeza apenas lo veían pasar. Mi padre trabajaba en el puerto, comerciando con telas que venían de Fez y de Túnez, pero su verdadero orgullo era saber que su primogénito, yo, iba a ser formado como un guardián de la fe. Desde que tenía 5 años, me colocaban frente a una lámpara de aceite y me pedían repetir versos hasta que la garganta me ardía. Yaya, Allah te eligió para llevar su palabra en el corazón, me decía mi abuelo con una mezcla de severidad y ternura. La infancia para mí no era fútbol en la calle ni correr por la playa de Ain Diab con los demás niños. Era pasar horas sentado sobre una alfombra, aprendiendo a pronunciar cada letra árabe con la precisión de quien talla un diamante.
mientras mis amigos soñaban con bicicletas, yo soñaba con que mi recitación no tuviera ni una sola falta. Había orgullo en esa diferencia. A los 9 años ya había memorizado gran parte del Corán y a los 10 terminé la memorización completa. Aquella noche, mi familia organizó una cena especial, harira, tajín de cordero con ciruelas, pan caliente recién salido del horno. Vecinos, parientes y hasta algunos maestros vinieron a escucharme recitar. Yo me puse de pie, con la voz aún infantil pero firme, y declamé suras largas sin detenerme. Al final, los aplausos y las lágrimas de mi madre fueron el sello de que mi destino estaba trazado. Mi abuelo me regaló un ejemplar del Corán encuadernado en cuero verde oscuro. Lo guardé como si fuera un tesoro y, en mi corazón, me convencí de que mi vida ya no me pertenecía. No era simplemente Yaya, un muchacho de Casablanca, era un hafiz, un portador de libro. Esa identidad me acompañaría como una sombra en cada etapa de mi juventud. Cuando entré en la adolescencia, comencé a enseñar a niños más pequeños. Me sentía como un pequeño maestro repitiendo la misma paciencia y dureza que había recibido. Durante los ayunos de Ramadán, tuve la oportunidad de recitar en la mezquita principal de nuestro barrio. La primera vez, mi voz temblaba, pero pronto se llenó de seguridad. La gente me miraba con admiración, y los ancianos murmuraban, «Este joven llegará a ser un gran imán». Esas palabras me alimentaban más que cualquier plato de cuscús. La idea de ser un líder, un ejemplo de pureza y conocimiento, se convirtió en mi ambición secreta. Cada libro de fiqh, cada discusión teológica, cada línea de caligrafía que copiaba en mis cuadernos me acercaba a esa meta. Al llegar a los 17, ingresé a la Universidad de Al-Qarawiyyin en Fez, una institución histórica donde el Islam no era solo religión, sino la medida de toda sabiduría. Entrar allí fue como caminar dentro de una fortaleza milenaria. Los muros antiguos, las fuentes en los patios, el murmullo constante de estudiantes de distintos países, todo respiraba solemnidad. Me sentí parte de algo inmenso. Las jornadas eran largas, jurisprudencia islámica por la mañana, teología comparada en la tarde, y por la noche discusiones en los patios sobre hadices y tafsir. Era un mundo que exigía disciplina absoluta, y yo no solo cumplía, destacaba. Cada vez que corregía a un compañero, sentía crecer en mí el convencimiento de que estaba forjado para defender la fe contra cualquier amenaza. Veía a los cristianos con desdén, como si fueran niños perdidos repitiendo historias sin valor. Cuando los encontraba en las calles de Fez, con sus Biblias en árabe o francés, apartaba la mirada con desprecio. Estaba convencido de que no había comparación posible, el Islam era la perfección final, y yo era uno de sus soldados. En esa época, no imaginaba que un día esa certeza se quebraría. Ni que la misma voz que yo desechaba como blasfemia, la de Jesús, irrumpiría en mi propia vida. Al terminar mis estudios en Fez, mis maestros me animaron a seguir ampliando horizontes. Decían que Marruecos necesitaba líderes preparados no solo en la tradición islámica, sino también en el diálogo con Occidente. Fue entonces cuando recibí una beca para cursar un posgrado en Lyon, Francia, especializado en estudios islámicos y filosofía comparada. La idea me emocionaba y aterraba a la vez, salir de mi tierra, cruzar el Mediterráneo, enfrentarme a un mundo donde el Islam era minoría. Llegué a Lyon con 22 años. El frío de aquel invierno me golpeó con violencia, nieve en las calles, viento helado que se colaba bajo la ropa, un silencio diferente al bullicio de Casablanca. Pero dentro de la universidad encontré un hervidero de debates. Estudiantes de Turquía, Argelia, Pakistán, Senegal, todos intentando demostrar la solidez de sus argumentos. Por primera vez, escuché con atención a filósofos occidentales como Kant, Nietzsche y San Agustín. No para aprender de ellos, sino para encontrar fallos y reforzar mis propias convicciones. Mis profesores, algunos musulmanes, otros laicos, insistían en que entender al otro era vital. Yo, sin embargo, me aferraba a la idea de que la verdad ya estaba completa en el Islam. Cada exposición que daba era un discurso encendido contra el cristianismo, contra la debilidad de la secularización, contra todo lo que no encajara en mi esquema. Muchos me aplaudían. Otros me acusaban de rigidez. Esa crítica solo alimentaba mi orgullo. En las calles de Lyon comencé a experimentar algo nuevo, ser minoría.
Al caminar con mi túnica o al acudir a la mezquita local, notaba miradas de sospecha. Eso me hizo redoblar mi compromiso. Me decía, si no defendemos nuestra identidad aquí, desapareceremos. Así empecé a involucrarme en asociaciones de estudiantes musulmanes, organizando conferencias, círculos de recitación coránica y hasta campañas para que nuestras costumbres fueran respetadas en los comedores universitarios. Fue en Francia donde escuché por primera vez sobre la creciente necesidad de imams en Estados Unidos. Algunos compañeros hablaban de comunidades musulmanas en expansión, de mezquitas que buscaban líderes capaces de hablar árabe y francés, y también inglés. Esa posibilidad se fue sembrando en mi mente como una semilla. Al terminar mis estudios en Lyon, recibí una invitación concreta. Una comunidad en Minneapolis, Minnesota, buscaba un imán joven que pudiera guiar tanto a inmigrantes como a la segunda generación de musulmanes nacidos en suelo estadounidense. Recuerdo el día que recibí la carta. Estaba sentado en un café, bebiendo té de menta con mi amigo Ibrahim Ben Said. Al leer la oferta, mi corazón latió con fuerza. Ibrahim me miró y dijo, Yaya, esta es tu oportunidad. No solo serás un imán. Serás un constructor de futuro. Con esa convicción crucé el Atlántico una segunda vez, pero ahora mucho más lejos de mi tierra. Llegar a Minneapolis fue un choque brutal. El invierno parecía eterno, con temperaturas que hacían doler los huesos. Las calles estaban cubiertas de nieve y las casas de madera contrastaban con las construcciones de Casablanca. Pero la comunidad musulmana me recibió con calidez. Familias de Somalia, Pakistán, Egipto y Siria se reunieron para darme la bienvenida. Pronto la mezquita se convirtió en mi casa. Pasaba horas enseñando tajwid a los niños, liderando oraciones, aconsejando a matrimonios en crisis. Durante Ramadán, las noches eran largas y llenas de voces que se unían en el rezo. Me sentía importante, útil, incluso indispensable. Cada sermón que pronunciaba reforzaba mi imagen como líder firme y sin fisuras. Pero mi labor no se quedó dentro de las paredes de la mezquita. Me conecté con redes de imams en otras ciudades. Organizamos campañas para recaudar fondos con el fin de apoyar proyectos en Europa. Hablábamos de abrir escuelas islámicas, de presionar para que los tribunales reconocieran la Sharía en asuntos familiares. Yo era de los más apasionados, convencido de que el Islam podía y debía ganar espacio en Occidente. En público, durante diálogos interreligiosos, mantenía una sonrisa cortés. Pero por dentro, mi corazón hervía con desprecio hacia los cristianos. Los veía como ingenuos, débiles, engañados por un libro corrompido y un salvador falso. Cuando pasaba frente a sus iglesias, las veía como cascarones vacíos. Me decía que mi deber era demostrar que el Islam era superior. Lo que no sabía entonces era que esa seguridad sería sacudida hasta lo más profundo. Porque, mientras yo soñaba con planes de expansión y poder, una noche en esa misma mezquita de Minneapolis, mi vida daría un giro que jamás habría imaginado. Mientras más me consolidaba como imán en Minneapolis, más sentía el peso de la tradición sobre mis hombros. No era solo la responsabilidad de guiar a una comunidad, era la expectativa de honrar el apellido Al-Fasi, un linaje que durante generaciones había producido jueces, maestros coránicos y líderes de oración en Marruecos. Mi abuelo, el Sheikh Omar, aún vivía y cada vez que hablaba conmigo por teléfono desde Casablanca me repetía: Yaya, recuerda que tu voz no es tuya. Es la voz de nuestra familia en el servicio de Allah. Esas palabras me llenaban de orgullo, pero también me ataban. Sabía que cualquier error mío no sería solo personal, mancharía a todos. Al mismo tiempo, la vida en Estados Unidos me colocaba en situaciones que no se parecían en nada a lo que había imaginado en mis años de estudiante en FES. La segunda generación de jóvenes musulmanes en Minneapolis era diferente, hablaban inglés mejor que árabe, escuchaban música occidental, usaban ropa que a mis ojos parecía descuidada. Muchos venían a la mezquita porque sus padres los obligaban, pero no tenían el mismo fervor. Yo me debatía entre dos voces interiores. Una decía: sé paciente, enséñales con amor. La otra gritaba: si no impones disciplina, perderán la fe. Muchas veces elegí la segunda. Recuerdo una noche de Ramadán en que un joven se equivocó al recitar. Lo reprendí frente a todos. El muchacho bajó la mirada y no volvió por semanas. Parte de mí se sintió culpable,
pero otra parte se justificó: así es como me formaron a mí, con dureza. Así se forjan los hombres de Dios. La tradición de mi madre también pesaba. Ella provenía de una familia de estudiosos que recitaban poesía sufí en bodas y celebraciones. Aunque mi propio enfoque era más rígido, ella siempre me recordaba que la belleza también era parte de la fe. Cuando me escribía cartas desde Casablanca, solía perfumar el papel con agua de azahar. Yo abría esos sobres en medio del invierno de Menesora y el olor me transportaba a mi infancia, a las noches en la terraza de nuestra casa escuchando a los músicos náhuatl tocar tambores en alguna boda cercana. Era un contraste doloroso, el calor de la tradición marroquí frente al frío de mi nueva vida. En ese contraste nació mi conflicto. Quería ser fiel al Islam que había recibido, pero cada día me topaba con preguntas que mis libros no resolvían. Algunos cristianos en los diálogos interreligiosos hablaban con una convicción extraña, no se basaban en reglas, sino en una relación personal con Dios. Yo los escuchaba con desdén, pero en secreto me molestaba no poder desmontar su seguridad. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos si su fe es falsa?, me preguntaba. Esa duda era como una espina oculta que prefería ignorar. Una tarde, después de una conferencia en la universidad local, un profesor cristiano me regaló un libro de los evangelios en árabe y francés. Lo acepté con una sonrisa hipócrita y lo guardé en un cajón. Durante semanas no lo toqué, pero cada vez que abría ese cajón para tomar algún documento, la portada me miraba como un desafío. Parte de mí quería leerlo solo para encontrar errores y reforzar mis argumentos. Otra parte lo evitaba como si fuera veneno. Ese tirón interior comenzó a acompañarme también en la oración. Mientras guiaba a los fieles en la mezquita, una voz sutil me preguntaba: ¿y si hubiera algo más, y si lo que desprecias fuera en realidad verdad? Yo reprimía esos pensamientos repitiendo suras con más fuerza, alargando los rezos, haciendo más súplicas. Pero cuanto más intentaba callar esa voz, más fuerte se hacía. En público yo era el imán firme, el guardián de la tradición. En privado empezaba a sentir que esa tradición era una armadura demasiado pesada, que en lugar de protegerme me estaba aplastando. Con el paso de los años en Minneapolis, la tensión dentro de mí creció como una tormenta silenciosa. Afuera, la comunidad me veía como un imán respetado, un hombre seguro de su fe y sus convicciones. Pero adentro, cada día me costaba más sostener el muro de certeza que había construido desde la infancia. Recuerdo una mañana de invierno, cuando la nieve bloqueaba la entrada de la mezquita y tuvimos que limpiar entre varios hermanos para abrir paso a los fieles. Mientras paleábamos, uno de los jóvenes me dijo con tono ligero: «Imam, ¿alguna vez ha dudado de su camino?». Fingí reír, pero esa pregunta se me quedó clavada como hielo en el corazón. ¿Qué habría pasado si le respondía con la verdad? Que sí, que había noches en que la oración se sentía vacía, que había momentos en que me preguntaba si todo lo que había memorizado realmente podía acercarme a Dios. Las llamadas de mi abuelo desde Marruecos eran otro recordatorio constante de mi deber. A veces me recitaba versos del Corán por teléfono, esperando que yo los completara con exactitud. Otras veces me contaba historias de nuestros antepasados, imams que habían resistido persecuciones, colonización, pobreza, pero jamás habían flaqueado en la fe. Yo escuchaba en silencio, con una mezcla de orgullo y culpa. No podía decepcionarlo, no podía mostrarle que dentro de mí comenzaban a crecer grietas. Las cartas de mi madre, perfumadas y llenas de ternura, me hacían llorar en secreto. Ella siempre escribía: «Hijo, recuerda que Aya te sostiene, aunque el mundo sea frío». Yo quería creerle, pero muchas veces sentía que el frío no estaba fuera, en las calles de Menesora, sino dentro de mí, congelando mis certezas. El conflicto también se intensificaba en los diálogos interreligiosos a los que asistía. Allí escuchaba a pastores y sacerdotes hablar de Jesús con una intimidad que me resultaba incomprensible. No lo describían solo como un profeta, hablaban de él como de un amigo, un redentor, alguien presente en sus vidas. Yo respondía con argumentos preparados, citando versos, construyendo muros de palabras. Pero cuando regresaba solo a mi casa, esas imágenes me perseguían. ¿Cómo podían hablar de Dios con tanta cercanía sin necesidad de demostrar nada? Intenté apagar esas dudas lanzándome con más fuerza al activismo. Organizaba conferencias, campañas de recaudación, discursos encendidos contra la influencia de Occidente.
mientras más me sentía inseguro por dentro, más rígido me mostraba hacia afuera. Algunos hermanos me aplaudían, otros me advertían que mi tono era demasiado duro. Yo lo interpretaba como un honor: si me critican, es porque soy radical en la defensa de la verdad. Sin embargo, había noches en que me quedaba solo en la mezquita, después de que todos se iban, y el silencio me envolvía. En esas horas, me descubrí a mí mismo hojeando el ejemplar de los evangelios que aquel profesor me había regalado años atrás. Abría al azar, leía unas líneas y lo cerraba rápido, como si alguien pudiera sorprenderme. Las palabras me intrigaban y me asustaban al mismo tiempo. Yo soy la luz del mundo, leí una vez en Juan. Cerré el libro de golpe, pero esa frase quedó latiendo en mi cabeza por días enteros. El choque entre tradición y duda se volvió insoportable. Había crecido creyendo que el Islam me daba todas las respuestas, que la obediencia era suficiente. Pero en el fondo de mi alma empezaba a sentir un vacío que ni la memorización ni los discursos llenaban. Tenía miedo de admitirlo siquiera en oración. Si confesaba mi duda a Allah, ¿sería castigado? ¿Sería rechazado? Ese miedo me hizo callar. Durante años mantuve la apariencia intacta, pero por dentro me estaba desmoronando. Era como cargar un tajín de barro lleno de agua, por fuera parecía firme, pero las grietas internas amenazaban con hacerlo estallar en cualquier momento. No sabía que esa tormenta interior era apenas la antesala. Lo que estaba por venir no sería una duda pasajera, sino un terremoto que derrumbaría toda mi vida construida sobre la tradición. El invierno de aquel año en Minneapolis parecía no terminar nunca. Las calles estaban cubiertas de hielo, los árboles desnudos, y la ciudad entera parecía respirar en un silencio helado. Yo pasaba más tiempo que nunca en la mezquita, organizando reuniones con otros líderes musulmanes y afinando detalles de un proyecto que me obsesionaba: viajar a Europa para apoyar comunidades que buscaban reconocimiento legal de la Sharia en asuntos familiares. Durante semanas, las noches se habían convertido en madrugadas de papeles, mapas y llamadas discretas. Yo revisaba nombres de contactos en Ámsterdam y Bruselas, estrategias para abrir escuelas y tribunales religiosos, discursos que planeaba pronunciar frente a congregaciones europeas. Había un fuego en mí que no se apagaba. Estaba convencido de que ese viaje marcaría mi huella en la historia del Islam en Occidente. Una noche, después de una larga reunión con hermanos de otras ciudades, decidimos descansar un rato en la mezquita. Ellos se retiraron uno a uno, pero yo me quedé. Quería repasar mis notas, asegurarme de que cada argumento estuviera sólido, cada versículo listo para ser citado. Extendí los documentos sobre la alfombra, bebí un sorbo de té de menta que ya se había enfriado y me recosté unos minutos, pensando que solo cerraría los ojos un instante. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Primero, un silencio extraño. El rumor del sistema de calefacción se detuvo, los sonidos de la calle desaparecieron. Después, un resplandor comenzó a llenar la sala. No venía de las lámparas ni de la luna. Era una claridad que no proyectaba sombras, una luz que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado, convencido de que estaba soñando. La gran puerta de madera de la mezquita se abrió sin que nadie la tocara. El viento no entró, pero sí una presencia. Una figura radiante, vestida de una blancura imposible, caminó hacia mí con pasos firmes. No había ruido en sus pies, pero cada paso hacía temblar mi interior. Intenté hablar, preguntar quién era, pero mi lengua no respondió. Entonces la voz llenó el lugar. No era un sonido común. Era como si el trueno y el agua de un río se hubieran fundido. Cada palabra vibraba en mis huesos. Yaya, dijo. El solo hecho de escuchar mi nombre de sus labios me quebró. Caí de rodillas sin entender qué ocurría. La figura se detuvo frente a mí y declaró con claridad: Yo soy Jesús. Esas palabras atravesaron mis defensas como una espada. El nombre que había rechazado, el hombre al que había llamado profeta corrompido, estaba allí, vivo, con una autoridad que no se podía negar. No era un sueño. No era un delirio. Era él. Mi orgullo, mis planes, todo lo que había construido se desmoronó en un segundo. Sentí que mi vida entera, desde mi infancia en Casablanca, mis estudios en Fez, mis años en Lyon, hasta mis sermones en Minneapolis,
era puesta en juicio delante de esa mirada que ardía como fuego. Jesús comenzó a hablar, y cada frase fue un martillo derribando mis murallas. No eran palabras suaves. Eran verdades absolutas. Me dijo que Él era el camino que lleva al Padre, que ningún esfuerzo humano podía salvarme, que su sacrificio había pagado lo que yo no podía. Me habló del juicio venidero y de un amor tan profundo que ninguna disciplina podía compararse. Yo temblaba en el suelo. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Todo mi conocimiento, todos mis títulos, se sentían inútiles frente a esa voz que no solo hablaba, sino que me leía por dentro. Y entonces ocurrió lo inesperado. De un instante a otro, el sonido del mundo desapareció. La voz de Jesús fue la última que escuché, y luego, nada. Silencio absoluto. Mis oídos se cerraron como si un muro invisible hubiera caído sobre ellos. Intenté golpear el suelo, aplaudir, murmurar, nada llegaba a mis oídos. La mezquita entera quedó muda, como si el universo se hubiera apagado. Quedé postrado, sin poder oír, con el corazón desbordado de miedo y de una certeza que me rompía. Había visto y escuchado al Jesús que había despreciado toda mi vida. La madrugada me encontró todavía postrado en la alfombra, con la mente aturdida y los oídos sellados en un silencio insoportable. No sabía si habían pasado minutos u horas desde que la voz de Jesús había retumbado en mí. Lo único cierto era que ya no podía escuchar nada más. El mundo entero parecía un cuadro sin sonido. Cuando los hermanos de la comunidad regresaron a la mezquita al amanecer, me vieron temblando, rodeado de papeles desordenados. Se acercaron sonriendo, preguntándome si había pasado la noche trabajando. Yo moví los labios para responder, pero no oí mi propia voz. Ellos notaron mi desesperación. ¿Qué pasa, Yaya?, insistieron. Escribí en una hoja, no escucho nada. El pánico se apoderó del grupo. Me revisaron, me gritaron cerca de los oídos, me agitaron los hombros. Nada. Era como estar detrás de un muro impenetrable. Decidieron cancelar el viaje a Europa. ¿Cómo puede hablar nuestro líder si no puede oír?, murmuraron entre ellos. Yo los veía discutir, gesticular, mover las manos, pero todo ocurría en un vacío sonoro. Aquella mañana, el proyecto que había llenado mi orgullo se derrumbó. La misión que tanto había preparado quedó suspendida en el aire. Me llevaron a mi casa, prometiendo buscar médicos, pero en el fondo todos sabían que aquello no era un problema humano. El miedo en sus ojos lo confirmaba. Solo en mi habitación, con la nieve acumulándose tras la ventana, comencé a recordar palabra por palabra lo que Jesús me había dicho. No lo escuchaba ya con mis oídos, pero su voz seguía resonando en mi interior como un eco imposible de apagar. 5 razones. 5 verdades que me golpeaban con cada recuerdo. Que Él es el único camino al Padre. Que su sacrificio había limpiado lo que mis rezos jamás podrían. Que las Escrituras daban testimonio de Él. Que vendría como juez al final de los tiempos. Y que su amor era eterno, incluso para alguien como yo. Repetía esas frases en silencio, con los labios secos, hasta que el corazón me ardía. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué en mi propia mezquita? ¿Por qué ahora, cuando estaba a punto de sentirme más fuerte que nunca? Los días siguientes fueron una prueba insoportable. Intenté refugiarme en el Corán, recitándolo de memoria como había hecho desde niño. Pero algo había cambiado. Las palabras que antes me parecían firmes ahora sonaban huecas, como si el eco de la voz de Jesús las hubiera desplazado. Cada vez que intentaba concentrarme, me venía la imagen de aquella luz que no proyectaba sombras y esa declaración imposible: yo soy Jesús. En medio de la confusión, comencé a sentir un impulso extraño. Si ya no podía escuchar el mundo exterior, quizás debía abrirme a lo que esa voz había querido sembrar. Fue así como, una noche, encendí mi computadora y usé un programa de lectura en pantalla. No podía escuchar, pero el software me permitía leer subtítulos y transcripciones. Con un nudo en el estómago, busqué sermones cristianos. Al principio lo hice con la intención de encontrar errores, de probar que todo era mentira. Pero poco a poco, lo que leía en esas transcripciones me sacudía. Palabras de gracia, de perdón, de un Dios que no solo exige, sino que se entrega. Historias de personas transformadas.
Me descubrí con lágrimas corriendo por mi rostro, sin que nadie me viera, en la soledad de mi cuarto. Una noche, mientras leía la historia de Saulo en el camino a Damasco, quedé paralizado. El perseguidor que había sido cegado por la aparición de Jesús, no era esa mi propia historia, solo que en lugar de perder la vista había perdido el oído. Las semejanzas eran tan claras que no pude seguir negándolo. El muro que me aislaba del sonido exterior me empujaba a escuchar otra voz, la de Jesús en lo profundo de mi alma. Y entendí que esa sordera no era un castigo, sino una misericordia. Un llamado a rendirme antes de que fuera demasiado tarde. En ese silencio absoluto comenzó mi verdadera batalla, aferrarme a la tradición que me había dado identidad o atreverme a responder al que había irrumpido en mi vida con ojos de fuego y palabras eternas. El rumor de mi sordera se esparció rápido entre los hermanos de la comunidad. Al principio lo manejaron con discreción, esperando que fuera algo pasajero, quizá una infección o un problema nervioso. Pero conforme pasaban las semanas sin mejora, la preocupación se convirtió en sospecha. Un imán joven, sano, que de la nada deja de escuchar, para muchos no podía ser solo un asunto médico. Algunos decían que era un castigo divino por mi orgullo. Otros susurraban que quizá había sido atacado por fuerzas invisibles, jinns que habían entrado en la mezquita. Nadie mencionaba en voz alta la posibilidad real, que Jesús se me había revelado. Esa parte la guardaba en silencio, como un secreto que hervía en mi pecho. Mi ausencia en el viaje a Europa desató críticas. Yaya nos abandonó en el momento crucial, murmuraban algunos líderes con los que había trabajado. Recibía mensajes escritos en tono cortante, insinuando que había debilitado la causa. La vergüenza me devoraba. Lo que había considerado el proyecto más grande de mi vida se había detenido por mi condición. En la comunidad local, las tensiones crecían. Algunos hermanos me trataban con compasión, ayudándome a caminar cuando no podía orientarme bien en medio de la nieve, escribiéndome notas para comunicar lo esencial. Otros empezaron a evitarme. Ya no era el imán fuerte, sino un hombre roto. Y en culturas como la nuestra, la fragilidad de un líder se convierte en motivo de desconfianza. Recuerdo un viernes en particular. Había intentado preparar un khutba escrito, esperando que otro hermano lo leyera por mí. Cuando me senté en la primera fila, sentí las miradas pesadas sobre mi espalda. Al final de la oración, un anciano me tomó del brazo y me dijo con un susurro que yo apenas podía leer en sus labios: quizá Aya te está apartando porque tu corazón se desvió. Esas palabras me atravesaron. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo lo que me estaba pasando era un castigo por las dudas que había escondido? Al mismo tiempo, fuera de la mezquita, comenzaron a llegar preguntas incómodas. En las reuniones con otros imams de la región, notaba que evitaban invitarme a hablar. En un par de ocasiones, algunos me interrogaron directamente sobre lo ocurrido aquella noche. ¿Estaba solo? ¿Viste algo extraño? Yo bajaba la mirada y negaba con la cabeza, temiendo que la verdad me pusiera en peligro. La sospecha se transformó en hostilidad cuando algunos de los hermanos descubrieron que yo pasaba horas leyendo en la computadora. No sabían exactamente qué, pero el rumor corrió: Yaya se está contaminando con lecturas cristianas. Una noche, al salir de la mezquita, encontré un papel doblado en el parabrisas de mi coche. En letras apresuradas decía: cuida lo que lees. Recuerda que la apostasía se paga cara. El miedo se apoderó de mí. Sabía que no era una amenaza vacía. Conocía historias de otros en distintas ciudades que habían sido marginados, expulsados de sus casas, incluso atacados por menos que eso. Mi mente se debatía entre dos fuegos: la voz de Jesús que resonaba como un río imparable en mi interior y el riesgo real de perder todo lo que había construido, quizá hasta la vida. Mientras tanto, mis antiguos contactos en Europa comenzaron a cortar la comunicación. Alguien debió haberles contado sobre mi estado y mis supuestas dudas. Uno de ellos me envió un último mensaje frío: un líder que flaquea en lo esencial no puede guiarnos. Fue el golpe final a mi reputación. En mi soledad, experimenté lo que significa la persecución, no tanto física en esos días, sino social y espiritual. Ya no pertenecía del todo al círculo que me había sostenido desde niño. Pero tampoco sabía cómo cruzar del otro lado. Era un hombre atrapado entre dos mundos, uno que me rechazaba y otro que todavía me daba miedo abrazar. Cada noche,
al recostarme en la penumbra, repasaba las 5 razones que Jesús me había dado. Y con cada repetición, el precio de seguirlo se hacía más claro, perderlo todo. Pero también intuía que ese todo ya no me sostenía. La hostilidad no tardó en convertirse en presión directa. Los líderes de la comunidad me llamaron a una reunión privada en la sala trasera de la mezquita. Recuerdo el olor a alfombras viejas mezclado con el vapor del té. 3 hombres mayores me miraban en silencio mientras yo intentaba leer sus labios. Uno de ellos, con voz firme que apenas logré descifrar, me preguntó: «Yaya, ¿sigues siendo el mismo? ¿Sigues fiel al Islam?». Sentí la sangre retirarse de mi rostro. Quise responder con seguridad, pero la duda me traicionó. Escribí en una hoja: «Claro, sigo fiel». Ellos intercambiaron miradas, como si no creyeran en mis palabras. Entonces añadieron algo que me dejó helado: «Circulan rumores de que has leído libros cristianos. Eso no puede ser tolerado en un líder». Salí de esa reunión con las piernas temblando. Afuera la nieve caía lentamente, pero yo sentía un fuego en el pecho. Sabía que mi secreto estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Los días siguientes se volvieron insoportables. Algunos hermanos comenzaron a dejar de saludarme, otros evitaban que sus hijos asistieran a mis clases de tajwid. Los jóvenes que antes me admiraban ahora me miraban con desconfianza. La soledad me rodeaba como un muro invisible. Una noche, al regresar a casa, encontré la puerta principal entreabierta. Al entrar, noté que alguien había revuelto mis estantes. Mis libros estaban tirados, y sobre la mesa había quedado un solo papel con una frase escrita en árabe: «Quien traiciona la fe no merece misericordia». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era evidente que alguien quería intimidarme. Me debatía entre 2 posibilidades: abandonar la comunidad discretamente y huir, o seguir fingiendo fidelidad para protegerme. Pero cada vez que pensaba en fingir, la voz de Jesús resonaba dentro de mí: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esa frase se había convertido en una herida abierta que ya no me dejaba jugar a las apariencias. El precio de dar un paso hacia él era alto: perder la seguridad, el respeto, quizá hasta la vida. Pero el precio de callarse estaba volviendo insoportable: vivir dividido, prisionero de un secreto que quemaba desde dentro. En medio de esa tormenta, recibí una carta de mi madre desde Casablanca. El sobre, como siempre, estaba perfumado con agua de azahar. Dentro, además de sus palabras de ánimo, había un verso de un poeta sufí que ella amaba: «Quien busca la verdad no debe temer al fuego, porque el fuego purifica lo que es oro». Leí esas palabras una y otra vez. No sabía si mi madre intuía algo, pero esa frase me atravesó. ¿Y si ese fuego que me estaba consumiendo era precisamente el inicio de mi purificación? La persecución se intensificó en las semanas siguientes. En una reunión comunitaria, un hermano me acusó públicamente de haber cambiado. Yo intenté responder con calma, pero el murmullo en la sala era claro: la mayoría ya no confiaba en mí. Esa noche, al salir, un joven se me acercó y me dijo en voz baja, moviendo apenas los labios: «Imam, tenga cuidado. Hay quienes creen que usted ya es un apóstata». El miedo se mezcló con una certeza nueva: si todo eso estaba pasando, era porque el llamado de Jesús era real. Nadie arriesga tanto por una ilusión. Nadie abandona su poder y su nombre por un eco vacío. En esos días de persecución social, de amenazas veladas y soledad dolorosa, entendí que la fe verdadera no se mide por la aprobación de una comunidad, sino por la obediencia al que te llama. Y yo ya había sido llamado. El silencio en mis oídos continuaba, pero dentro de mí había un ruido constante: las palabras de Jesús repetidas una y otra vez como un martillo. Me encontraba atrapado en un abismo. Por un lado, el miedo a perderlo todo; por el otro, la imposibilidad de seguir ignorando lo que había vivido en la mezquita aquella noche. Fue en medio de ese vacío cuando, una tarde, abrí nuevamente el libro de los Evangelios que llevaba años guardado. Mis manos temblaban al sostenerlo. La portada ya estaba gastada, pero sus páginas parecían intactas. Comencé a leer el Evangelio de Juan, línea por línea, con la misma concentración que usaba para memorizar suras en mi niñez. Y ahí estaba otra vez: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Sentí un golpe en el pecho.
Esa frase describía exactamente lo que vivía: tinieblas internas, persecución, dudas, y al mismo tiempo un resplandor que me invitaba a seguirlo. Pasaron días en los que me dediqué solo a leer. No podía escuchar, pero mis ojos devoraban cada palabra. El relato de los milagros, de la compasión hacia los pobres, de la autoridad sobre los demonios. Todo eso me mostraba un Jesús diferente al que me habían enseñado. No era un simple profeta. Era el Hijo de Dios. La historia de Saulo en el camino a Damasco me golpeó con una fuerza indescriptible. Mientras leía, como una luz lo derribó y como quedó ciego durante 3 días, sentí un espejo delante de mí. Él perdió la vista, yo había perdido el oído. Él había perseguido a los cristianos, yo los había despreciado y combatido con palabras y planes. Y ambos habíamos sido interrumpidos por el mismo Jesús. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado frente a la computadora, leyendo la transcripción de un sermón de un pastor latino en Estados Unidos. El mensaje decía: Jesús no vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a sanar lo roto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa frase era para mí. Yo estaba roto, desgastado por el peso de una tradición que ya no me daba vida, y ahí estaba la promesa de sanidad. Me levanté de la silla y caí de rodillas sobre la alfombra de mi sala. Las lágrimas corrían libres, y aunque no escuchaba mi propia voz, moví los labios y oré como nunca antes. Jesús, si de verdad eres quien dices ser, si fuiste tú quien me habló aquella noche, aquí estoy. Perdóname por mi orgullo, por mi odio, por usar tu nombre como burla. Te entrego mi vida, aunque no sé qué pasará después. No tengo nada, pero si me aceptas, soy tuyo. Al pronunciar esas palabras, sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. No escuché trompetas ni vi luces, pero dentro de mí había paz. Una paz que no dependía de argumentos ni de tradiciones. Una paz que simplemente me abrazaba. Por primera vez en años, no tuve miedo. Ni de los hombres, ni del futuro, ni de la soledad. Era como si, en el silencio absoluto de mis oídos, se hubiera abierto una música nueva en mi alma. No sabía cómo explicarlo ni cómo compartirlo con otros, pero en ese instante entendí que había cruzado un límite. Ya no podía volver atrás. Lo que había vivido en la mezquita no era una ilusión, era el inicio de mi nuevo camino. Después de aquella oración en la sala de mi casa, todo cambió. No fue inmediato en lo exterior, seguía sordo, seguía bajo sospecha, seguía vigilado por los ojos críticos de la comunidad, pero dentro de mí algo se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña, no de derrota, sino de esperanza. Miré por la ventana la nieve acumulada y, por primera vez en semanas, no la vi como un muro frío, sino como un manto blanco que cubría todo. Pensé, así debe ser la gracia. Una pureza que cubre lo que estaba manchado. Empecé a leer la Biblia cada día con una avidez que me sorprendía. Los evangelios se convirtieron en mi pan cotidiano. Historias que antes había considerado mitos ahora tenían el peso de la verdad. El sermón del monte, las parábolas, la compasión hacia los pecadores. Todo resonaba en mi corazón con más fuerza que cualquier hadaís que había estudiado. Sin embargo, no tardaron en llegar las consecuencias externas. Uno de los líderes de la mezquita vino a visitarme en casa. Traía un rostro serio, y aunque no podía escucharlo, me entregó una carta escrita a mano. En ella me pedían oficialmente dar un paso al costado, dejar el liderazgo por motivos de salud y coherencia doctrinal. Entendí la indirecta, ya no era bienvenido. El golpe fue duro. Años de esfuerzo, de discursos, de noches sin dormir organizando proyectos, todo se había terminado con unas pocas líneas en un papel. Cerré la carta y la guardé en un cajón. Ya no me pertenecía a ese mundo. Fue en esos días de soledad que recordé las palabras de Jesús en mi visión, porque te amo con un amor eterno. Esa frase se volvió mi refugio. Yo, que había intentado ganarme el favor de Dios con disciplina y méritos, estaba siendo sostenido por un amor que no pedía nada a cambio. Una noche, exhausto de tanto leer y orar en silencio, me quedé dormido con la Biblia abierta sobre mi pecho. Soñé que caminaba por una calle de Casablanca, oyendo nuevamente el bullicio del zoco, el sonido de los tambores nahua y las voces de los vendedores. Pero,
en el sueño, todo estaba en silencio. Nadie hacía ruido. Y de pronto, una voz clara se levantó por encima de todo: levántate, Yaya, porque he puesto mis palabras en tu boca. Me desperté con el corazón acelerado. No sabía si aquello era un sueño común o una confirmación divina, pero dentro de mí entendí que mi historia no terminaría en sordera y miedo. Jesús me había llamado no solo para salvarme, sino para enviarme. Pocos días después ocurrió lo inesperado. Estaba orando de rodillas, con lágrimas, repitiendo el nombre de Jesús, cuando de repente sentí un zumbido fuerte en los oídos, como si un río comenzara a abrir paso. Me llevé las manos a la cabeza y, poco a poco, el silencio absoluto comenzó a romperse. Primero fue el crujir de la madera bajo mis rodillas, luego el goteo de la calefacción y finalmente mi propia voz, temblorosa, diciendo: gracias, Jesús. Caí al suelo, llorando como un niño. Había recuperado la audición. No era solo un milagro físico, era la confirmación de que el mismo Jesús que me había detenido en mi orgullo ahora me levantaba para una vida nueva. En ese momento supe que ya no podía esconder más lo ocurrido. El precio sería alto, pero la decisión estaba tomada. Mi punto de virada había llegado, de imán orgulloso a seguidor de Cristo. Y no había marcha atrás. Después de recuperar la audición, sentí que todo mi ser había sido renovado. No era solo que podía escuchar otra vez, era que mis oídos habían sido abiertos a una verdad que antes me negaba. Cada sonido, el crujir de la nieve bajo mis botas, el canto de los pájaros en los amaneceres helados, incluso el murmullo del viento entre los árboles, se convirtió en un recordatorio de la gracia que había recibido. Pero con la restauración vino también el desafío. Sabía que no podía volver a la mezquita como si nada hubiera pasado. La comunidad ya me había apartado, y yo ya no podía proclamar lo que antes defendía con tanto orgullo. Mi vida había dado un giro radical, y necesitaba encontrar un lugar donde crecer en este nuevo camino. Fue así como comencé a buscar discretamente una iglesia cristiana. No fue fácil, el temor a ser descubierto todavía me acompañaba. Caminaba por las calles con el cuello levantado, mirando a ambos lados, como si cada paso pudiera delatarme. Finalmente, un domingo frío, me animé a entrar a una pequeña iglesia en las afueras de Minneapolis. El contraste me impactó desde el primer momento. No había alfombras, ni recitación melódica, ni largos discursos jurídicos. En su lugar, un grupo de personas cantaba con guitarras y voces sencillas, algunos levantando las manos, otros de rodillas. Yo no entendía todo, pero lo que sentí fue diferente, no era miedo, ni obligación, sino libertad. Al terminar la reunión, un hombre mayor se me acercó y me preguntó mi nombre. Dudé antes de responder, pero finalmente dije: me llamo Yaya. Él sonrió y me dijo: bienvenido, hermano. Esa palabra, hermano, me quebró. Nadie me pidió credenciales, nadie me interrogó. Simplemente me aceptaron. Comencé a asistir con cautela, sentándome al fondo, observando. Cada sermón era como agua fresca para un corazón reseco. El pastor hablaba de la gracia, de cómo Jesús había cargado con nuestra culpa, de la esperanza de la vida eterna. Y aunque yo conocía miles de versos memorizados del Corán, ninguna palabra había penetrado mi alma como aquellas. En casa, la transformación continuaba. Oraba en el nombre de Jesús, y cada oración era diferente de las que había repetido toda mi vida. Ya no era un ritual que debía cumplir para no fallar, era una conversación íntima, un desahogo del corazón. Algunas veces pasaba horas enteras orando y leyendo la Biblia, perdiendo la noción del tiempo. Poco a poco, empecé a compartir lo que vivía con dos personas de confianza de la iglesia. Les conté fragmentos de mi historia, sin entrar en detalles que pudieran ponerme en peligro. Ellos oraban conmigo, me regalaban libros y me animaban a seguir creciendo en la fe. Fue en una de esas reuniones privadas que, por primera vez, pronuncié en voz alta la frase que me liberó: Jesús es mi Señor. La transformación no fue solo espiritual, sino también emocional. El odio que había cargado hacia los cristianos se desmoronó como polvo. Al recordar mis antiguos sermones llenos de desprecio, me daba vergüenza. Pero al mismo tiempo, experimentaba un gozo profundo. El mismo Jesús que me había detenido en seco no me había destruido, sino que me había amado y levantado. Los primeros frutos comenzaron a verse en pequeños detalles.
Una paz que me acompañaba incluso cuando recibía amenazas anónimas. Una ternura nueva al escuchar los testimonios de otros creyentes. Una libertad que nunca había sentido antes, ni siquiera en los momentos de mayor prestigio como imán. Entendí que la verdadera grandeza no estaba en dirigir multitudes ni en ganar debates, sino en ser transformado por el amor de Cristo y reflejarlo en cada acción. Y esa fue la semilla de la misión que estaba por nacer en mi vida. Con el paso de los meses, mi nueva vida en Cristo comenzó a florecer con más claridad. La iglesia pequeña de Minneapolis se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía respirar sin miedo y donde cada reunión me recordaba que ya no estaba solo. Al principio guardaba silencio, limitándome a escuchar. Pero poco a poco, el pastor y algunos hermanos me animaron a compartir lo que Jesús había hecho en mí. Una tarde, en un grupo reducido de estudio bíblico, conté cómo había sido confrontado en la mezquita, cómo había quedado sordo y cómo finalmente recuperé la audición después de rendirme a Cristo. Había lágrimas en los ojos de quienes me escuchaban. Uno de ellos dijo: «Tu historia es como la de Saulo, hermano. El Señor te detuvo porque tiene un plan grande para ti». Esas palabras me estremecieron. Yo había leído y releído la historia de Saulo en el camino a Damasco, pero escuchar que otros la reconocieran en mi vida me llenó de una certeza nueva: Jesús no solo me había salvado, también me estaba enviando. Los primeros frutos comenzaron a verse en mi manera de relacionarme con la gente. Antes, cuando veía a cristianos en la calle, los despreciaba en mi corazón. Ahora, cada vez que encontraba a alguien con una cruz en el cuello o con una Biblia en las manos, sentía un cariño inmediato, como si fueran parte de mi propia familia. El odio que me había alimentado tantos años había sido reemplazado por un amor que no podía explicar. Empecé a ayudar en tareas sencillas de la iglesia, limpiar las sillas, preparar café, acompañar a los ancianos. Nadie me trataba como a un ex imán, ni como a alguien especial. Y eso era lo que más me gustaba. Era simplemente un hermano más, parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. La transformación también llegó a mi tiempo personal de oración. Antes mis rezos eran repeticiones mecánicas, cargadas de miedo a fallar. Ahora, cada oración era una conversación viva. Me sorprendía a mí mismo hablando con Jesús como con un amigo cercano, contándole mis temores, mis recuerdos, mis sueños. Había días en que me quedaba en silencio, sin decir nada, solo disfrutando de su presencia. Uno de los frutos más sorprendentes fue la reconciliación con mi pasado. Durante semanas había sentido vergüenza por mis años de odio, por los planes de expandir la Sharía en Europa, por las palabras duras que había lanzado contra los cristianos. Pero al leer Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entendí que ya no era esclavo de la culpa. Jesús no solo me había perdonado, también me había limpiado. Esa verdad me dio fuerzas para comenzar a escribir mi testimonio. Llené cuadernos con recuerdos de mi infancia en Casablanca, mis años de estudio en Fez, mis luchas en Lyon, mi tiempo como líder en Minneapolis y, finalmente, la noche en que Jesús se me reveló. No sabía todavía cómo ni dónde compartirlo, pero sentía que debía dejar un registro, porque tal vez alguien más, perdido en el mismo laberinto que yo había vivido, podría encontrar esperanza en mi historia. La transformación no estuvo exenta de riesgos. Las amenazas veladas continuaban, y sabía que si mi testimonio llegaba a oídos de ciertos líderes musulmanes, mi vida correría peligro. Pero cada vez que el miedo tocaba mi puerta, recordaba las palabras que Jesús me había dicho: «Porque te amo con un amor eterno». Ese amor era más fuerte que cualquier amenaza. Así, con pasos pequeños pero firmes, mi vida empezó a dar fruto. El odio se convirtió en amor, la culpa en libertad, y la soledad en familia. No era aún un predicador ni un misionero, pero en mi interior sabía que el camino apenas comenzaba. Y que aquel que me había detenido en mi orgullo me estaba preparando para algo mucho más grande que yo mismo. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que toda mi vida fue un camino que me llevó a ese encuentro inesperado con Jesús. Desde mi infancia en Casablanca, marcada por la disciplina y los rezos, pasando por mis años de estudio en Fez, donde aprendí a defender con orgullo una fe que creía absoluta, hasta mis días en Lyon y finalmente en Minneapolis, donde soñaba con expandir la Sharía en Europa, cada paso parecía reforzar mi convicción de estar en la verdad.
Sin embargo, fue en el momento de mayor ambición, cuando creí que nada podía detenerme, que él irrumpió con poder y me mostró que todo lo que había construido no era más que arena. La noche en que lo escuché hablarme en la mezquita comprendí que mi vida entera estaba desnuda ante él. Me quitó lo que más valoraba, la capacidad de escuchar, y me hizo entender que la salvación no es una recompensa por los méritos, sino un regalo que solo él puede dar. Esa experiencia me marcó para siempre. Yo no lo buscaba, pero él me encontró. Yo lo despreciaba, pero él me amó. Yo intentaba levantar muros contra su iglesia, y él me levantó del polvo para darme una vida nueva. Hoy ya no soy el imán orgulloso que defendía un sistema, sino un seguidor de Cristo, un hijo amado y un testigo de su gracia. Los planes que alguna vez tuve de establecer tribunales se transformaron en un sueño diferente, edificar iglesias donde otros puedan encontrar al Salvador vivo. Mis discursos de odio se convirtieron en palabras de esperanza. Mis años de orgullo dieron paso a un caminar humilde, reconociendo que todo lo que tengo se lo debo a él. Claro que el costo ha sido alto. Perdí amistades, perdí la reputación, vivo bajo la sombra de amenazas. Pero lo que gané no se compara con lo perdido, encontré paz, perdón, la certeza de la vida eterna y, sobre todo, la presencia constante de aquel que prometió no dejarme nunca. Por eso puedo decirte con toda seguridad que Jesús no vino a condenarme, vino a salvarme. No vino a destruir mi vida, vino a sanarme desde lo más profundo. Este testimonio no es solo la historia de un hombre, también es una invitación para ti. Si has vivido como yo, entre rezos, disciplina y la sensación de vacío, quiero que sepas que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. No ignores su voz. No esperes perder la vista o el oído para rendirte. Hoy mismo puedes abrirle tu vida, confesar tus pecados y recibirlo como Señor y Salvador. Él te ama con un amor eterno, incluso si lo has rechazado hasta ahora. Y si ya eres cristiano, recuerda que el Jesús que me encontró en la soledad de una mezquita no es un recuerdo lejano ni una figura débil. Es el Señor vivo, con ojos como fuego y voz como trueno, y está contigo también. No tomes tu fe a la ligera. Vívela con gratitud, con valentía, compartiéndola con quienes todavía no conocen la verdad que transforma. Yo, que un día me levanté para callar la voz de los cristianos, hoy levanto la mía para proclamar que Jesús está vivo y que su amor es más fuerte que cualquier tradición, cualquier odio y cualquier miedo. Mi historia puede resumirse en una sola frase: estaba perdido y ahora fui hallado, vivía en tinieblas y ahora camino en su luz. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Por eso te invito, desde lo más profundo de mi corazón, a que le respondas hoy. No esperes más. Habla con él ahora mismo y dile con palabras sencillas: Jesús, creo en ti. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Sé mi Señor y Salvador. No necesitas fórmulas complicadas ni ritos, solo un corazón sincero que se rinde. Él te recibirá como me recibió a mí. Y si diste ese paso, no lo guardes en secreto. Busca una iglesia donde crecer, comparte lo que Dios hizo contigo y únete a otros que también fueron rescatados por su gracia. El camino no será fácil, pero te aseguro que nunca estarás solo. Yo mismo quiero saber de ti, deja en los comentarios la frase: Jesús me llamó por mi nombre. Quiero orar por tu vida y unirme a lo que Dios está haciendo en ti. Esta es mi verdad y mi misión, proclamar que el Cristo que me detuvo en medio de mi orgullo es real, que su amor es eterno y que su gracia todavía está disponible para todos. Y mientras tenga aliento, seguiré repitiendo lo que cambió mi destino para siempre: Jesús vive, Jesús salva y Jesús viene pronto.